¿Alguna vez has sentido esa tristeza que parece apagar los colores del mundo? Ese silencio que se instala donde antes solo había risas y vida. Es un vacío que muchos conocemos, la sensación de que el corazón se ha vuelto un mecanismo pesado y oxidado, y que nuestra propia luz interior se ha extinguido sin remedio. Pero, ¿y si te dijera que la esperanza no es algo que se encuentra por casualidad, sino algo que se construye con nuestras propias manos, pieza a pieza, incluso cuando estamos rodeados por la más profunda oscuridad? Esta es la historia de Elías, un hombre que había olvidado cómo hacer funcionar su propio tiempo, y de cómo la reparación de un pequeño objeto roto le enseñó a reconstruir su vida. Te invito a quedarte hasta el final, a darle me gusta a este video y a suscribirte, porque la lección que Elías descubrió en su taller solitario podría ser la pieza que te falta para volver a escuchar tu propia melodía. En un pequeño pueblo de calles tranquilas, vivía Elías, un viejo relojero de manos firmes, pero de mirada terriblemente cansada. Hubo un tiempo en que su taller era el corazón del pueblo, un lugar mágico donde cualquier engranaje, por diminuto o dañado que estuviera, volvía a la vida bajo sus dedos expertos. La gente decía que Elías no arreglaba relojes, sino que devolvía el tiempo perdido a las personas. Pero todo eso había cambiado. Desde que su esposa se fue, Elías se convirtió en un reloj sin cuerda. Se encerró en su taller, que ahora parecía detenido en 1900. El tiempo como él. Una fina capa de polvo cubría las herramientas con un manto de olvido, y el único sonido que rompía el silencio era el tic-tac monótono de un viejo reloj de pared, un latido que solo servía para acentuar la abrumadora ausencia. Cada día, un solitario rayo de sol se colaba por la ventana sucia e iluminaba una silla vacía junto a su banco de trabajo, el recordatorio constante de la vida que ya no estaba. El desafío de Elías no era un enemigo al que pudiera enfrentarse, sino algo mucho más pequeño y silencioso que descansaba en un rincón oscuro del taller. Era una cajita de música, la que tanto adoraba su esposa, ahora rota y completamente muda. Para cualquier otra persona sería solo un objeto de madera y metal, pero para Elías era el eco de una melodía que ya no sonaba, un símbolo doloroso de su fracaso por proteger lo que más amaba en el mundo. No se atrevía a tocarla. Cada vez que sus ojos se posaban en ella, sentía un frío que nacía desde dentro, un peso en el pecho que le robaba el aire y le recordaba su culpa. La cajita era un problema que él, el maestro artesano, no sabía cómo empezar a resolver, porque para arreglarla, primero tendría que enfrentarse al recuerdo de la música que se había perdido para siempre. Los días se convirtieron en un desfile de sombras grises para Elías, y el peso de esa pequeña caja de música rota crecía de una manera casi física, como si estuviera absorbiendo toda la luz y el aire del taller. Intentaba ignorarla, concentrarse en el tic-tac rítmico del gran reloj de pared, el único compañero constante que le quedaba. Se sentaba en su banco de trabajo, rodeado de las herramientas que una vez fueron la extensión de sus propias manos, y trataba de reparar un viejo reloj de bolsillo o un despertador olvidado. Pero sus dedos, antes tan precisos y seguros, ahora temblaban con una incertidumbre que nunca había conocido. Dejaba caer los tornillos más diminutos, que desaparecían en las grietas del suelo de madera, como pequeñas esperanzas perdidas. Su mirada se desviaba constantemente hacia ese rincón oscuro donde descansaba la caja. A veces, en el silencio de la tarde, le parecía oír un eco fantasmal de su melodía, una nota suspendida en el aire que le apretaba el corazón con una fuerza insoportable. Intentó cubrirla con un viejo paño, pensando que si no la veía, el dolor se atenuaría, pero el bulto bajo la tela era casi peor, una tumba improvisada para la música que una vez llenó su hogar de alegría. El sauk, polvo sobre el paño, se acumulaba día tras día,
un testimonio silencioso de su parálisis, de su incapacidad para avanzar. Y cada vez que el solitario rayo de sol cruzaba la estancia para iluminar la silla vacía de su esposa, sentía que no solo había perdido a la mujer que amaba, sino que también se estaba perdiendo a sí mismo, pieza a pieza, engranaje a engranaje. La herida emocional que Elías llevaba dentro comenzó a desbordarse, manchando todo lo que tocaba. Su reputación como el mejor relojero de la región se desvanecía con cada cliente que se iba con el ceño fruncido. Un día, una joven pareja entró en el taller con el reloj de su abuelo, una pieza familiar que había dejado de funcionar. Elías lo tomó en sus manos, pero al mirar el cristal no vio el mecanismo, sino el reflejo de sus propios ojos vacíos. Sus manos no respondían. La concentración se le escapaba como arena entre los dedos. Tras una hora de frustración silenciosa, tuvo que admitir su derrota. «No puedo arreglarlo», dijo, con una voz que sonaba extraña, hueca. La decepción en los rostros de la pareja fue como un golpe físico. Era más que un reloj, era un legado, y él había fallado. Esa noche intentó prepararse la cena, pero la soledad de la cocina era tan densa que podía cortarse. El sonido de un solo tenedor contra el plato, la ausencia de conversación, el espacio vacío al otro lado de la mesa. Todo era un recordatorio de su fracaso. Quemó la comida, absorto en sus recuerdos, y el olor a quemado llenó la casa. Un aroma amargo que parecía el olor de su propia vida descomponiéndose. Cada pequeño fracaso, cada tarea cotidiana que se volvía imposible, se sumaba a la carga que llevaba, construyendo un muro invisible a su alrededor, ladrillo a ladrillo, hasta que se sintió completamente aislado del mundo, atrapado en una prisión de recuerdos y silencio. Y entonces llegó la noche más oscura. Una tormenta feroz se desató sobre el pueblo, como si el cielo mismo estuviera llorando con la misma rabia y dolor que él sentía. Era el aniversario del día en que su mundo se había quedado en silencio. El viento aullaba contra las ventanas del taller y la lluvia golpeaba el tejado con una furia implacable. Cada relámpago iluminaba el interior del taller por un instante, revelando el desorden, el polvo, la silla vacía y la forma cubierta en el rincón. El tic-tac del reloj de pared ya no era un compás, sino los martillazos de un juez sentenciando su soledad. En ese momento, algo dentro de Elías se rompió. La pena contenida durante tanto tiempo se transformó en una oleada de desesperación y rabia ciega. Se levantó de un salto, caminó directamente hacia el rincón y arrancó el paño que cubría la caja de música. La sostuvo en sus manos temblorosas. El tacto de la madera fría, los detalles tallados que sus dedos recordaban tan bien, todo el amor y todo el dolor chocaron dentro de él. Con un grito que se ahogó en el sonido de un trueno, la arrojó con todas sus fuerzas contra la pared opuesta. El estruendo de la madera al astillarse y el tintineo metálico de los pequeños engranajes esparciéndose por el suelo fue un sonido brutal, definitivo, y luego un silencio aterrador, más profundo que cualquier otro que hubiera conocido. En ese vacío, arrodillado en el suelo, Elías sintió que no solo había roto la caja, había destrozado el último fragmento que le quedaba de ella, la última melodía de su vida. Todo estaba perdido, irrevocablemente perdido. Arrodillado sobre el frío suelo de madera, entre las astillas de su propia desesperación, Elías se quedó inmóvil. La tormenta rugía fuera, pero dentro de él solo había un silencio ensordecedor, el eco del estruendo final. El aire olía a madera rota y a lluvia, el perfume de la derrota. Sus hombros se hundieron bajo un peso que ya no era solo pena, sino la certeza absoluta del final. Había destruido el último puente que lo conectaba con ella, con la vida que fue.
Cerró los ojos, esperando que la oscuridad de fuera se lo tragara por completo. Fue entonces cuando un relámpago partió el cielo en dos, inundando el taller con una luz blanca y fantasmal por un solo instante. Y en ese destello, algo brilló en el suelo, no muy lejos de su mano, un destello fugaz, casi imperceptible. Abrió los ojos y sus lágrimas desenfocaron la imagen, pero allí estaba. Entre el polvo y los restos de madera, una diminuta rueda dentada de latón, perfecta en su diseño, brillaba con una luz propia. No era un milagro, no era una señal divina, era algo mucho más poderoso. Era un lenguaje que él entendía. En ese instante, su mente de relojero se activó por encima del dolor de su corazón. No vio un recuerdo roto, vio un mecanismo desarmado, un problema que tenía solución, y con una humildad que no había sentido en años. Un gesto que era a la vez una rendición y un nuevo comienzo. Su mano temblorosa se extendió, y con la delicadeza de quien recoge un tesoro, recogió esa primera pieza. A la mañana siguiente, la tormenta había pasado, dejando tras de sí un aire limpio y un sol tímido que se asomaba por la ventana. Para Elías, esa primera luz no era un recordatorio de la silla vacía, sino una invitación. Con un propósito que creía perdido para siempre, barrió con cuidado el suelo del taller, recogiendo cada fragmento de la caja de música, cada tornillo microscópico, cada diente de metal. Colocó todas las piezas sobre un paño limpio en su banco de trabajo, como un cirujano preparando sus instrumentos. Y entonces comenzó el verdadero trabajo. No era solo una reparación, era una meditación, un acto de redención. Día tras día, con la paciencia de un monje, se dedicó a la tarea. Limpió el polvo de cada engranaje, enderezó con sus pinzas las piezas de metal que se habían doblado, pegó con esmero las astillas de la madera. A medida que la caja recuperaba su forma, algo más cambiaba. Elías limpió la ventana sucia y la luz llenó el taller como nunca antes. Quitó el polvo de sus herramientas, que volvieron a brillar. El pulso firme regresó a sus manos y la concentración aclaró su mente. Y finalmente, tras una semana de trabajo silencioso y devoto, la caja estuvo completa. Con el corazón latiéndole en la garganta, giró la pequeña manivela. Hubo un clic. Un instante de silencio tenso, y entonces las primeras notas de la melodía olvidada llenaron el aire, suaves, claras, perfectas. Y Elías lloró, pero esta vez sus lágrimas no quemaban de dolor, sino que sanaban con gratitud. La música había vuelto, y en su mirada ya no había un vacío, sino la chispa de quien ha encontrado el camino de vuelta a casa. La melodía de la cajita de música se convirtió en la nueva banda sonora del taller, un hilo de esperanza tejido en el aire. Ya no era un eco del pasado, sino una promesa del presente. El sonido del gran reloj de pared ya no marcaba el paso de la soledad, sino que acompañaba a la música con un ritmo sereno, como el latido de un corazón que ha vuelto a encontrar su compás. Elías comprendió entonces la lección más profunda de todas. La esperanza no era algo que se encontraba por casualidad, ni una luz que aparecía al final de un túnel oscuro. La esperanza era algo que se construía, pieza a pieza, con las propias manos. No consiste en esperar a que la tormenta pase, sino en encontrar el valor para reparar algo pequeño mientras todavía llueve. Y esta verdad, tan simple y tan poderosa, es para todos nosotros. ¿Acaso no tienes tú también una caja de música rota en algún rincón de tu vida? Puede que sea un sueño que abandonaste, una relación que se fracturó, una pasión que el polvo del tiempo ha cubierto. Quizás ha llegado el momento de dejar de mirar la tormenta por la ventana. Quizás es hora de arrodillarse, de buscar entre los escombros esa primera pieza brillante y empezar
con paciencia y con amor, a reconstruir tu propia melodía. Porque incluso en el silencio más profundo, siempre hay una música esperando volver a sonar. La historia de Elías nos deja una lección tan sencilla como profunda, una verdad que a menudo olvidamos en medio de nuestras propias tormentas. La esperanza no es una luz que aparece de repente al final de un túnel oscuro, ni una mano que nos rescata cuando ya no podemos más. La esperanza es un acto de construcción. Es la decisión consciente de arrodillarse en la oscuridad, entre los escombros de lo que se ha roto, y buscar con nuestras propias manos esa primera pieza, por pequeña e insignificante que parezca. La verdadera sanación no comienza cuando el dolor desaparece, sino cuando encontramos el valor para reparar algo pequeño mientras todavía llueve. Elías no esperó a que el sol volviera a brillar para empezar a sanar. Fue su decisión de recoger ese diminuto engranaje, ese pequeño fragmento de posibilidad, lo que finalmente hizo que la luz volviera a entrar en su taller y en su vida. Su viaje nos enseña que no necesitamos tener todas las respuestas ni un plan perfecto para empezar a reconstruirnos. Solo necesitamos el coraje para dar el primer paso, para limpiar una sola pieza, para pegar un solo fragmento. Ese primer acto de cuidado hacia lo que está roto es, en realidad, el primer acto de cuidado hacia nosotros mismos. Y ahora, te pregunto a ti, ¿cuál es tu caja de música rota? Quizás no sea un objeto de madera, sino un sueño que abandonaste por miedo al fracaso. Quizás sea una relación que se fracturó y cuyos pedazos nunca te atreviste a juntar. O tal vez sea una parte de ti, una pasión, una alegría que dejaste que el polvo del tiempo y la rutina cubrieran hasta hacerla casi irreconocible. Todos tenemos algo así en algún rincón de nuestra alma. Algo que nos duele mirar porque nos recuerda una melodía que ya no suena. Es fácil acostumbrarse al silencio, a la ausencia, a pensar que es demasiado tarde o que las piezas están demasiado esparcidas como para volver a unirlas. Pero la historia de Elías es un espejo que nos devuelve una imagen de nuestro propio poder. Nos recuerda que las mismas manos que a veces destruyen en un arrebato de dolor son las mismas manos que tienen la habilidad, la paciencia y la sabiduría para reconstruir. No necesitas ser un maestro artesano, solo necesitas la voluntad de empezar, de buscar entre la confusión esa primera pieza brillante y decir, con humildad y determinación, por aquí voy a empezar. Recuerda siempre la gran verdad que Elías descubrió en su taller solitario. Incluso en el silencio más profundo, siempre hay una melodía esperando volver a sonar. Ese vacío que a veces sientes no es el final de la música, es solo una pausa. La canción de tu vida no se ha perdido para siempre. Simplemente está esperando a que tú, con tus propias manos, vuelvas a ensamblar el mecanismo que la hace posible. Si esta historia ha resonado contigo, si ha encendido una pequeña luz en tu interior, te invito a que le des un me gusta a este vídeo para que esta chispa pueda llegar a más personas. Suscríbete al canal para seguir explorando juntos estas lecciones que nos ayudan a recordar nuestra propia fuerza. Y si conoces a alguien que podría estar atravesando su propia tormenta, comparte este mensaje con él. A veces, todo lo que una persona necesita es que alguien le recuerde que, incluso entre los restos, siempre hay una primera pieza por la que empezar a reconstruir su propia música.